Buenas noches, días más tranquilos estos. Hoy el presidente Humala se refirió a los supuestos reglajes y seguimientos que haría la DINI, negándolos, diciendo que hay pues empresas particulares que se dedican al espionaje industrial, etcétera. Escuchemos. Somos un gobierno democrático y apenas hemos tenido las denuncias, hemos tomado las medidas correctivas en el sentido de hacer las averiguaciones. Hemos abierto la Dirección de Inteligencia a las investigaciones que lo requiera la Comisión de Inteligencia del Congreso. Asimismo, yo quiero señalar que ya desde hace años en el Perú se han instalado empresas que hacen consultorías, brindan información a la industria, particularmente al sector minero, y que también hacen acciones de inteligencia. Quiero ser enfático, en gobiernos pasados está probado que se hizo, no solamente de seguimiento, se hizo interceptaciones telefónicas. En este gobierno nosotros no hacemos eso. En algunos casos, por ejemplo, el ministro Urresti dijo de que se estaba realizando contrainteligencia, ¿no?, para prestando seguridad, por ejemplo, al hijo de la superintendenta de la SUNAT, la señora Tania Quispe. Bueno, mire, en ese tema no es interpretado. Bueno, ese tema yo asumo que la presidenta de la SUNAT, la superintendente de SUNAT, ya ha manifestado, se ha manifestado sobre ese tema. Pueden haber acciones de seguridad interna, que eso lo hace normalmente la policía. Hemos visto casos de corrupción al interior de la policía, etc. Es otra cosa. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos bien claro cuál es lo que permite la ley y qué no está amparado por la ley, y nosotros nos regimos dentro de lo que es la ley. Bueno, sería bueno que el gobierno ordene una investigación dentro de la DINI, dentro de la DIRIN, etcétera, para ver si es que hay estas facciones a las que se refirió la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que pudieran estar actuando por su cuenta o recibiendo instrucciones de algún sector del gobierno o dentro del palacio de algún jefe de alguien. Entonces, esto es importante. Hay que aclarar, por ejemplo, el seguimiento del reglaje a Jorge del Castillo, el propio reglaje a la seguridad de Tania Quispe, explicado como una acción de contrainteligencia. Uno se pregunta por qué la DINI tiene que destinar recursos, en fin, personal para vigilar, para supervisar, para espiar a la seguridad de otro funcionario público, como es el caso de Tania Quispe, cuando hay pues muchísimos temas tan álgidos y preocupantes en el país que requieren pues inteligencia, ¿no? Francamente hay explicaciones que no convencen para nada. Bueno, Luis Castañeda Locio habló del corredor azul, de la necesidad de unir el sistema de transportes con el Callao. No hemos entendido muy bien qué es lo que ha querido decir, pero esto fue lo que dijo. En el Callao han señalado que ya existen las tratativas con Lima para hacer una sola vía de transporte entre Lima y el Callao. Sí, eso es muy bueno. El alcalde del Callao, Juan Sotomayor, ya ha conversado con nosotros. Tenemos ambos la muy buena intención de trabajar conjuntamente para afrontar seriamente el problema del transporte. También lo vamos a hacer con el Ministerio de Transporte, que tiene también muy buena voluntad el ministro para conjugar esfuerzos, sumarlos y crear sinergias, así como lo hemos hecho con los alcaldes distritales de Villa El Salvador, de Miraflores, de Surco también, y luego estamos conversando también con el alcalde de San Martín de Porres. Señor alcalde, ¿se va a considerar realizar una nueva licitación para el tema del corredor azul? Lo estamos analizando, lo estamos viendo bien. Lamentablemente hemos tenido que ir recolectando, si se quiere, toda la información. Lamentablemente no fue proporcionado a la comisión de transferencia. Entonces todo eso lo estamos viendo contractualmente, lo estamos viendo desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de distribución de las vías. Esto es una línea azul, no es un corredor.
Bueno, nos gustaría muchísimo que el alcalde viniera al programa a explicar cuáles son exactamente sus planes. ¿Qué es esto de una sola línea de transporte con el Callao? No sabemos bien de qué está hablando. ¿Qué implica eso respecto de la famosa empresa Orión, que ya no podía ingresar por lo menos a la zona del Corredor Azul? ¿Qué pasa con los corredores complementarios y toda la reforma del transporte, que es absolutamente fundamental que se consolide, que se concrete, ¿no es cierto? ¿En qué estamos en eso? Claro, el alcalde se está quejando de que no ha recibido la información, lo mismo nos manifestó acá Patricia Quispe. Eso habla mal de la administración saliente, pero de todos modos ya necesitamos saber por dónde va a ir el asunto, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, hablando de Lima y Callao, hace tiempo que se viene proponiendo, los especialistas proponen que se forme una autoridad autónoma del transporte, Lima-Callao, que maneje todo lo que tiene que ver con el transporte, porque Lima y Callao están unidas, no son ya en realidad dos ciudades distintas, son una sola ciudad. Y es absurdo, en primer lugar, que haya un gobierno regional en Lima capital, y un gobierno regional en Callao. Debería haber un gobierno regional que una precisamente a estas dos urbes, que ya son solo una. En vista que hay la municipalidad provincial del Callao, de Lima y la del Callao, por lo menos las regiones no deberían superponerse pues, con estas municipalidades provinciales. Eso es crear burocracia y superburocracia por gusto, ¿no es cierto? Entonces es hora de enfrentar este tema, proveer un modelo organizacional eficaz para el manejo de esta gran unidad metropolitana que es Lima-Callao, ¿no es cierto? Bueno, hubo declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, como hemos señalado ya, él ha sido declarado el mejor presidente de Banco Central del mundo. Pues él opinó acerca de la decisión del Banco Central Europeo, esto es muy importante, de llevar a cabo una gran compra de bonos, es decir, hacer emisión de dinero para reactivar la economía europea. Esto puede tener importancia para la activación en general de la economía mundial. Escuchemos lo que dijo. Y te dirán cuánto esperó el crecimiento para este año y cuánto esperamos que cierre el 2014. El Banco Central Europeo emprenda una expansión cuantitativa como la que está haciendo, tendería a inyectar más liquidez en el mundo a la larga. Es decir, en principio, si uno toma otros factores, más bien tiende a ser una presión a la baja. Probablemente incluso eso esté detrás de esta apreciación del sol frente al dólar que hemos visto en la mañana, ¿no? Que ya es cuarto día, creo, seguido en que el sol se viene fortaleciendo frente al dólar. No más que margen. Básicamente lo que buscamos si bajamos la tasa de interés es ver cuál es la proyección de la inflación a fin de año. Bajamos la tasa de interés el último mes porque veíamos que la inflación iba a tener una tendencia decreciente en el tiempo. Enero no va a ser tan espectacular, pero esperamos que en los próximos meses se advierta con más claridad esta tendencia a descenso de los precios, ¿no? Es interesante lo que está diciendo Julio Velarde acerca de este programa de emisión monetaria, de expansión cuantitativa, como le llama en Europa, por el Banco Central Europeo, que hasta ahora se había resistido, sobre todo por presión de los alemanes, a lanzarse por una política de expansión monetaria, de estímulo monetario de la economía, como lo hizo Estados Unidos, que le ha permitido en realidad a Estados Unidos pues finalmente salir de la crisis como ha logrado salir. Finalmente en Europa entonces se ha optado también por ese camino y esto puede ayudar a Europa a salir más rápidamente del estancamiento en el que se encuentra. Esto puede ayudar a la economía mundial y, dice Julio Velarde, detener esta tendencia a la devaluación del sol. El sol ya se estaría apreciando de repente por esa razón. Interesante, interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Derek Latorre Bosa, que es superintendente nacional de la SUCAMEC, que es la superintendencia nacional vinculada a armas, municiones, explosivos, etcétera. Hay una nueva ley
de armas interesante sobre la que vamos a conversar. Luego vamos a estar con el coronel de la policía, José Luis Avera Bayón, que es jefe de la División de Obras Civiles, para ver qué está pasando con todas estas extorsiones que hay a casi todas las obras a nivel nacional por parte de las mafias de construcción civil. Y finalmente vamos a estar con el ministro de Vivienda, Milton Bon Gese. Hay varios temas ahí, uno de ellos son estos tambos que se están construyendo en zonas alejadas para facilitar la presencia del Estado. Y en fin, vamos a hablar de las empresas de agua potable y otros asuntos. Regresamos.